Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy en este foro de investigación del mes de octubre, organizado por el proceso de investigación del CITA. El día de hoy traemos un tema de gran relevancia en los últimos años y que en la actualidad está inmerso en las diferentes áreas del ser humano. Me refiero a la inteligencia artificial y de las cuales la docencia y la investigación no escapan a este tema. Para esto hemos invitado a dos profesores de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, que han estudiado en los últimos años este tema relacionado con las áreas que ya mencioné. Nos acompaña el magíster Ramón Macís Rojas y el licenciado Adrián Murillo González, a quienes, sin más preámbulo, les doy la palabra para que nos hablen del tema. Gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias a todas y todos y a los compañeros por la invitación. Hoy vamos a hablar un poquito de herramientas que hemos estado usando nosotros en la Escuela de Bibliotecología en temas de docencia e investigación. Aquí es importante aclarar, vamos a ver que el especialista siempre será el especialista, por así decirlo, el que sabe de estos temas, pero las herramientas permiten y apoyan un poco creación de cosas, ¿verdad? En este caso, puede ser creación de texto, creación de imágenes. Entonces, más bien aquí iniciaría con la pregunta: ¿quiénes de ustedes han usado ChatGPT? ¿Verdad? ¿Quiénes lo han usado? Todos, la mayoría, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, ¿lo usan comúnmente o lo usan de vez en cuando? De vez en cuando. Yo ¿Okay? comúnmente. Sí, todos los días. Ok, eso es un poquito lo que vamos a ir hablando y qué otras herramientas les van a ir sirviendo también para procesos de investigación. Entonces, bueno, gracias por la invitación nuevamente, mi compañero ya casi se integra. Y a manera de introducción, ustedes han visto que este tema, las IA generativas, ha avanzado mucho y cada vez avanza mucho más. Ahora ya les voy a hablar sobre el tema de las publicaciones y los papers con el uso de la IA. Bueno, hace hasta pocos meses, ¿verdad? En 2022, había temas como este y encabezados de revistas científicas como este o noticias. Una hora que era con la IA Midjourney, gana un concurso de arte y el desprecio de Internet. ¿Okay? Este tipo de aspectos se está dando muchísimo actualmente, ¿verdad? Aquí el tema es, tenemos que entrar en el conocimiento de la IA y tras de eso, tras de que tenemos que ser especialistas, ser buenos docentes, saber de estrategias didácticas, ahora, para ser mejores, tenemos que tratar de entender cómo funciona esto o cómo lo podemos usar. Vamos a ver. Para ver. Tengo que apuntar aquí. Ok. Seguimos con los encabezados. Por ejemplo, una revista de ciencia ficción ve a cientos de autores que usaban la inteligencia artificial. Entonces, esto es muy interesante porque, vamos a ver, es el fenómeno, si bien las IAs como el ChatGPT no es nuevo, tiene varios años, ha venido a revolucionar actualmente, digamos, en los usos que podemos consultar. Han retado a ChatGPT a hacer exámenes muy difíciles de medicina y derecho, y la IA prueba en segundos la información o los exámenes. Entonces, vean que todo este tipo de cosas es importante para ir viendo cómo se está moviendo el mundo en temas de investigación. Bueno, no de investigación, cómo se está moviendo el mundo en temas de inteligencia artificial. ¿Qué más hay? Por ejemplo, el ChatGPT, por decirlo de alguna forma, pues la primera fue la aplicación que en 5 días llegó a 1 millón de usuarios. Entonces, eso le da la información de la magnitud y de lo que la gente lo está utilizando el día de hoy. Aplicaciones como Netflix duraron 3.5 años y otras, si ustedes ven, pero ChatGPT en 5 días tuvo 1 millón de usuarios. Es decir, es una herramienta que se está usando muchísimo y que da algunas facilidades. Ahora, como se ha dicho antes, la IA no va a sustituir al especialista porque siempre da errores, siempre da información errónea.
no siempre, pero algo de información errónea o no tan precisa como la quieren ustedes o la queremos nosotros en las diferentes disciplinas. Bueno, esto es un poco más de computación basado en el modelo GPT-3. Hay una versión también del chat. Vamos a hablar un poquito del chat porque es como la más reconocida, la que más se está usando. Y basada en GPT-4, que es una IA un poco más robusta y te permite hacer de alguna forma entradas mucho más precisas. Actualmente es una web de uso gratuito y tiene una versión de pago. La versión de pago es GPT-4, que te permite hacer análisis más robusto que lo que hace la versión gratuita. Todo esto en contextos y resultados originales, es a partir de décadas de innovación y tiene tecnología convergente relacionada como el Big Data, la Cloud Computer, el IoT, blockchain, la robótica, la realidad aumentada y la Edge Computing. Ok, aquí lo importante de esto también es ver un poco la comparación entre lo que hace el ChatGPT en la versión libre, ¿verdad? Y la versión de pago. Entonces, si vamos a ver rápidamente diferencias, entonces hay diferencias interesantes que para algunos les puede servir. Por ejemplo, la capacidad multilingüe en el chat, digamos, la versión libre, es limitada a ciertos idiomas y después la de GPT-4, que es la de pago, está ampliada con mejoras en comprensión en múltiples idiomas. Aquí es importante considerar que en esta, hablar un poco del chat o hablando de cualquier otra herramienta, las versiones de pago siempre te van a dar más robustez en la mayoría de casos. Por ejemplo, mejoras en la generación de texto, alta calidad en generación de texto, pero con limitaciones en coherencia a largo plazo. Mejora significativa en coherencia, contextualidad, capacidad de razonamiento a largo plazo. Vamos a ver, capacidades visuales no tiene, ¿verdad? Y en la versión multimodal procesa imágenes en una versión específica. Ahora en esta, digamos, ya le agregaron un análisis de imágenes, entonces yo puedo subir una imagen y decirle, de hecho lo hice con el afiche que ustedes generaron, entonces hago un análisis de esta imagen, la imagen era el afiche, ¿verdad? Entonces dice, bueno, nombre completo, tal, y me hace el desglose. Entonces el ChatGPT ahora no solo es una versión texto, sino es una versión también que puede analizar imágenes. Bueno, en esta tabla que dice que no tiene capacidades visuales, aplicaciones típicas de chatbot, generación de contenido, análisis de texto y en la versión 4 tiene ampliación de todo esto. Ahora, si ustedes me dicen qué se puede hacer con el chat, ¿verdad? Vamos a ver, el chat sirve para muchas cosas, desde consultas, para respuestas rápidas, generación de texto fácil o rápido, por ejemplo, no sé, quiero redactar algo, quiero redactar un discurso para el Día de la Madre, por ejemplo, entonces lo genera. Tengo una serie de datos y quiero que esos datos transformarlos a una matriz de 4x4, entonces eso lo hace rápidamente. Tengo un texto, quiero extraer las palabras con las redes de relación entre el texto y lo puedo hacer con el chat, ¿verdad? Si usted me pregunta cómo lo estamos usando entonces en temas de docencia e investigación, ahí es donde podemos empezar a conversar. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros en Escuela de Biblio, hemos estado usando el chat, por ejemplo, lo enseñamos, lo vemos qué es a los estudiantes y afinamos objetivos de investigación, por ejemplo. O les decimos, bueno, comparen un texto con otro y analícelo, ¿verdad? Ellos construyen su objetivo, nos vamos a la herramienta y afinamos el objetivo general, ¿verdad? Eso es una de tantas, por ejemplo, en análisis de datos también. Entonces, desde análisis descriptivos hasta análisis gerenciales más robustos. Pero hay que entender, digamos, si yo le puedo decir al chat, hágame de esta serie de datos un análisis de componentes principales, por ejemplo, en estadística, que es más complejo. Pero si yo no lo entiendo, el estudiante tampoco, ¿verdad? Y él lo va a hacer. Y yo puedo interpretar el número que me da o el valor que me da. O de un texto generen las categorías de análisis. Todo eso lo puedo hacer porque es una versión texto. Ahora, ese es el chat, pero
yo le decía al profesor Marvin que, bueno, hoy estamos en una charla, pero hay una serie de aplicaciones que les sirven a ustedes para la investigación y para la docencia también. Algunas de ellas son las siguientes, y voy a, como no puedo hacer ejemplo de cada una, vamos a ver. El chat GPT, la versión 4, muy utilizado, que es análisis de texto. Ustedes también pueden hacer preguntas y va a ser respuestas como chatear con una aplicación, para el que no lo ha usado. Después tenemos Chat PDF, ¿qué es? Chat PDF es una aplicación también de libre, donde usted puede subir un PDF, digamos un artículo científico. Usted lo sube y, digamos, quiere hacer una guía de trabajo o un curso. Entonces usted le dice al chat ahí en la barrita, requiero 5 preguntas de análisis del apartado de introducción, ¿verdad? Todos sabemos que eso lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Nadie duda de nuestras capacidades, pero nos permite facilitarnos las cosas, ¿verdad? Entonces, el chat que hace del apartado de introducción analiza y saca 5 preguntas de las que yo le pedí. Entonces, ahora, ¿por qué se llama chat PDF? Porque permite eso, analizar documentos en PDF, documentos de texto. Principalmente nosotros lo usamos para hacer guías de trabajos con los estudiantes de literatura científica, ¿verdad? Ahora, más complejo, digamos, si yo quiero hacer un estudio donde quiero, por ejemplo, revisar 10 papers y extraer la metodología o similitud de esa metodología, cargo los 10 papers y le digo, extráigame tal similitud de los 10 papers, por ejemplo, en el apartado tal, ¿verdad? Entonces, permite hacer una serie de análisis de lo que ustedes casi que quieran, ¿verdad? Aquí el tema es que la versión de pago te va a permitir analizar más cosas, ¿verdad? Si yo quiero cargar 200 papers y quiero analizarlos más rápido, extraer información más rápido de algo que me sirve, entonces tengo que tener la versión de pago. O bueno, para cualquier tema de análisis. Entonces, este se usa mucho para, o lo usamos bastante para el tema de analizar literatura científica y extraer detalles de papers en general. Bueno, como decía el ChatGPT, Leonardo es una aplicación gratuita que te permite crear imágenes. Y entonces cuando querés ilustrar algo, usted solo nada más le dice qué es lo que quiere. Quiero un árbol de manzanas, entonces con tales características. Entonces la IA genera el árbol de manzanas con tales características. Ahora ya nos va a explicar toda la citación, los papers científicos y qué están recibiendo las revistas científicas, qué se vale y qué no se vale. Pero, por ejemplo, para ilustrar cosas es muy útil, entonces nos sirve mucho para generar productos basados en ilustración. El otro día estábamos con un colega bueno, es colega de la disciplina de biología, y él nos decía, es que él es un científico y él quiere ilustrar, llevar la parte científica a cuentos con los niños. Entonces, ¿cómo paso de lo científico, esa comunicación científica, a cuentos? Entonces, podemos usar aplicaciones de IA que nos facilitan el proceso y también con ese proceso podemos ilustrar. En este caso ya no tendría que pagarle a un ilustrador que me ilustre el cuento, puedo crearlo yo y diseñar esa ilustración, por ejemplo. O no solo un cuento, sino una imagen útil para ilustrar algo. ¿Qué más tenemos por aquí? Semantic Scholar, tal vez ahora me da chance y les hago un ejemplo. Semantic Scholar es un buscador semántico de literatura científica. Entonces, acá es como una barrita de Google, pero permite buscar muy detalladamente literatura científica. Entonces, en vez de irnos a Google, que nos va a dar 2 millones de resultados de todo, alguien puede decir, Ramón, podemos usar Google Académico. Bueno, sí, también es válido. Es muy parecido, nada más que este es todavía un poco más depurado. Es una herramienta basada en IA y te permite buscar literatura científica. ¿Ok? Después, estas dos de acá son muy útiles en procesos de investigación también con estudiantes o ustedes. ¿Alguien usado alguna de estas? Research Rabbit o Connected Papers. Research Rabbit. Ajá, ok, perfecto. Vamos a ver, Connected Papers es, haces una búsqueda, no sé, medio ambiente, ok. Haces medio ambiente, la pones en la barbita y te tira una pantalla donde te va a permitir, son de acceso gratuito con cierta parte de pago, te va a permitir buscar papers relacionados. Por eso se llama Connected Paper, ¿verdad? Entonces te va a permitir conectarlos y te va a generar
un grafo de relaciones. Ese grafo es súper importante porque ese grafo de relaciones te permite decir, ok, el paper que yo estoy buscando de medio ambiente o análisis bibliométrico de medio ambiente, ¿verdad? Y te va a generar un grafo donde te permite conectar con otros papers. Eso te permite ahorrarte la búsqueda de artículos relacionados, ¿verdad? Entonces, este es muy interesante por eso, porque muy parecido al Research Rabbit, son como competencia también, porque te da las relaciones entre artículos, la relación semántica entre artículos. Entonces, si yo quiero una búsqueda específica y hay un paper que me interesa, ¿verdad? Entonces, ese paper, la IA te dice con qué está relacionado, no solo por análisis de citas, sino también te dice que otros papers tienen relación. Y ese grafo que te da, lo permite relacionarlo con otros documentos. Entonces, es muy útil. Además de eso, por ejemplo, tiene dos pestañas interesantes, que los del paper que escogiste, ¿verdad? ¿Y qué te sirve? Te permite, por ejemplo, entonces decir cuál es un artículo base, porque te da una tabla de los artículos más antiguos y te da una tabla de los artículos más nuevos. Entonces, eso no te lo da Research Rabbit. ¿Qué te da aquí? Te da el artículo base. Entonces, te da el artículo base de un tema, ¿verdad? Aquí puedes conectar documentos sobre un tema. Y aquí es similar. Research Rabbit es una aplicación también que permite generar ese mapa de documentos relacionados sobre un tema. Entonces, estas dos herramientas son muy útiles para la búsqueda de literatura científica independientemente de la temática. Te da un mapa, te da las relaciones, te dice con qué se relaciona y te permite generar, inclusive ese mapa o ese grafo, te permite, te ayuda, lo puedes poner, digamos, en un estudio, digamos. Por ejemplo, eso es muy útil en análisis de redes, ¿verdad? En análisis de redes, yo quiero saber qué está conectado con qué. En este caso, en las aplicaciones te dan esa conexión de los artículos científicos en las temáticas. Por acá tenemos esta, también tiene una versión libre. Esta versión libre, ¿qué te da? Esa versión libre te da la capacidad de poder hacer, creo que puse un ejemplo la siguiente. Yo puse un ejemplo sencillo ahí, ¿cómo enseñar bibliometría? Esa fue una pregunta que yo le hice random a la IA. Y entonces a partir de eso, porque es una IA de generar esquemas, mapas mentales, gráficos. Entonces, por ejemplo, duró 2 segundos y me construyó este esquema. Pero yo hice una pregunta muy al azar, ¿verdad? ¿Cómo enseño bibliometría? Ya uno puede decir, ok, es que yo ando buscando generar un mapa mental sobre tal tema, más específico, más detallado. Y duró lo que yo pude haber durado haciendo el mapa mental en una aplicación, yo hacerlo lo manual, tal vez 4 o 5 horas, no sé. La IA me lo generó en 6 segundos, más o menos. Entonces, claro, como yo les digo, o sea, solo le indiqué un detalle, nada más. ¿Cómo enseño bibliometría? Ahí hay que ser específicos y ver detalles. Entonces, hay muchas aplicaciones que te facilitan cosas y te facilitan esquemas y conceptos. Entonces, usted dirá, está bien, está bien. Bueno, hay cosas que se pueden mejorar, pero yo solo lo alimenté de forma general. Hice una pregunta general y me tiró el esquema general, ¿verdad? Entonces ahí es donde ustedes tienen que detallar. Si quieren, vamos a ver si nos podemos regresar. Ahí está. Okay. Perplexity es un buscador de literatura científica también que tiene integrado parte de consulta. Entonces yo puedo hacer preguntas también o preguntas técnicas. No sé, ¿cuáles son los principales problemas de la educación de Costa Rica y algunas soluciones? Entonces te va a dar, a ver, te va a dar algunas ideas, ¿verdad? Desde preguntas un poco más complejas hasta preguntas muy sencillas. Lo bueno de Perplexity es que vamos a ver, te responde también basado en literatura científica. Él te da papers adicionales de donde viene la respuesta. Entonces no es una respuesta totalmente creada por la IA, sino es una respuesta también extraída de datos científicos. Entonces eso da una validez interesante porque te permite decir, bueno, es que la respuesta viene validada de algún texto, de algún estudio, ¿verdad? La mayoría de estas herramientas funcionan en idioma inglés, que eso es importante decirlo,
algunas te dan resultados buenos en español, y SciSpace es similar a alguna de estas, ¿verdad? Permite buscar, permite determinar literatura científica y hacer consultas técnicas. Ahora, de acuerdo a la especialidad, la recomendación que nosotros siempre damos es que evalúen ustedes desde su especialidad la herramienta. A nosotros nos sirve. Y si yo ando buscando literatura científica y quiero hacer un marco literario, un marco de literatura científica, la herramienta me sirve, me da lo necesario. Si yo quiero generar algunas preguntas, a mí me sirve. Si yo quiero hacer una guía de trabajo para un curso a partir de 5 papers, 3 papers o lo que usted quiera, me sirve. Si yo quiero usar, digamos, interactuar con el ChatGPT para hacer temas de docencia, mejorar objetivos, poner al estudiante a analizar algún dato, también me sirve. Entonces, ahí el tema es que ustedes tienen que valorar si es de su especialidad, la herramienta les va a ayudar, ¿verdad? Puede ser que algunas preguntas ustedes digan, no, es que no está respondiendo bien. Ok, perfecto, no está respondiendo bien. Pero si es de su perspectiva, sí les está ayudando. Todas estas herramientas les van a servir, son como apoyos. Y si alguno ya ha usado el chat, ¿verdad? El chat ahora, la versión que tiene ahorita, permite, por ejemplo, como les decía, analizar imágenes, analizar textos, generar estadística descriptiva. Para los que les gusta computación y generar códigos, puedo generar un código. Entonces, depende qué es lo que anden buscando y qué es lo que busquen hacer. Pero sí facilita las cosas. Como les decía, si yo quiero hacer análisis de textos, puedo extraer información también y puedo hacer el análisis. Entonces ahí un poquito es que ustedes valoren qué quiero hacer. Búsquedas de literatura son esta principalmente y esta. Enlazar, o cuando uno hace búsquedas y enlazar esas conexiones y tener el grafo de saber qué va relacionado con qué son estas dos. Esta más para análisis de preguntas con documentos de literatura. Y aquí hay algunas como que son también interacciones de chat, que permite hacer preguntas y comentarios. Bueno, y esta que permite generar, que como les decía, mapas un poco por ahí. Entonces, más bien ahí la pregunta es, ¿cómo lo han usado ustedes? ¿Para qué les ha servido, verdad? Para hacer un poquito más interactivo, si alguien quiere referirse. Y si han visto más bien que eso les da fallos, no les sirve, no los utilizan, o qué piensan de estas herramientas. Tal vez ahí voy a ponerla ahí en ese. Adelante, bro. Yo lo he usado en varias cosas, pero también lo usaría aplicando en una se me ocurrió hacerle un examen a los estudiantes de un curso que era que ellos tenían que generarles preguntas al chat. Entonces yo les calificaba la pregunta que hacían, porque no podía hacer una pregunta así, o sea, en el curso de Más avanzado. interacciones, entonces yo les decía, no puede ser que es una proteína, o sea, tiene que ser algo ligado al curso y bien planteado, y ellos tenían que analizar si la respuesta era correcta. Yo les calificaba el análisis de la respuesta. Exacto. El aprendizaje inverso, es decir, exacto. Ellos generan y ellos revisan. Correcto. Fue muy interesante porque tal vez el resultado general que pude ver fue muy fuerte para mí revisar porque les pedía 5 preguntas a cada uno, eran 30 chicos, entonces Híjole. era un montón de información, pero en términos generales sí me permitió ver que en el caso de la disciplina, cuando ya era muy profundo, se equivocaba bastante. Sí. Y los chicos generaban una discusión con el chat. ¿No? Les decía, pero usted está diciendo tal cosa y no es cierto por esta razón. Entonces siempre dice, sí, disculpa, y da una razón por la que se corrige. Y ahí, entonces hacía un aprendizaje con los muchachos que me pareció muy interesante. Entonces, ese me gustó cuando lo utilicé. Ahí lo bonito, perdón que le interrumpa, lo bonito de eso es cierto, digamos, que si lo empezamos a usar como un aspecto didáctico, ayuda un montón, y porque es como lo estamos usando nosotros. En aprendizajes más avanzados, ya ustedes, investigadores considerados, especialistas en un tema, ahí se les va a caer corta la herramienta, de momento, eso es claro. Pero, porque estamos usando la versión gratuita, habría que valorar la versión de pago, ya con aprendizaje más profundo, ¿verdad? Eso sí es importante mencionarlo. No lo hemos valorado y habrá que valorarlo dentro de cada disciplina, ¿verdad? Eso es importante. La versión de no pago es mucho más robusta, puede ser más precisa, no quiere decir que tampoco falle, ¿verdad? Pero puede ser más precisa. Lo otro que lo he usado es para
para tratar de hacer un lenguaje más inclusivo de otros grupos. Por ejemplo, cuando se hizo los afiches para la feria vocacional, yo hice mi versión para poner ahí, entonces después le dije, hágame una versión para estudiantes de secundario que quieren percibir, y la hizo, y yo digo, ay, qué linda la hizo, qué fácil, y cómo se hace, cómo digo, algunas cosas que eran más sencillas de entender. Entonces, algunas veces he hecho eso para cuando se quiere hacer algo para una población que uno considera que tal vez uno se pone demasiado técnico, cómo hacerla, y la hace bastante bien también. Sí. Por ejemplo, con el tema que yo les decía de los objetivos, bueno, yo terminé de redactar un proyecto de investigación y no estaba contento con el objetivo general, entonces le digo al chat, bueno, dame otra versión de este objetivo, y yo, mira, es que le quedó un poco mejor esta parte, ¿verdad? Entonces, es eso, es darse una ayuda, ¿verdad? Creo que ahí es donde tenemos que ser creativos también, cómo lo vamos a utilizar. A ver, si ustedes, como investigadores consolidados, van a pedir una pregunta, una respuesta muy específica, él posiblemente falle. En eso es casi que un alto porcentaje, ¿verdad? Pero para algunas actividades diarias, detalles no tan específicos les va a facilitar. Por ejemplo, guías. Los profes de nosotros desarrollan guías didácticas con el chat, digamos, para el aprendizaje de un tema específico. Queríamos contarte la última. Dale, no importa, eso se trata, aquí para eso estamos. Esa fue que le pregunté, yo tenía que dar un curso en agronomía, un curso de taller de formulación de proyectos de investigación. Entonces le pregunté al chat qué herramientas de inteligencia artificial pueden usar, y fue muy específica. Estudiantes de cuarto año de agronomía que están llevando un curso que se llama taller de formulación de proyectos de investigación. Y me tiró muchas de estas herramientas, de ellas la que no conocía era el Size Spaces, y me llamó poderosamente la atención, no solo el hecho de que se parece a semántico, a Perplexity, sino que era como el chat PDF que me permitía subir artículos ahí, le da en el idioma que uno quiere el resumen y lo liga con otros. Entonces le enseñé a los chicos y pues estaban fascinados con una opción de uso de... No, y nosotros como investigadores facilita, digamos, por ejemplo, estas dos te ayuda, bueno, cualquiera de estas, pero digamos, estas dos te ayudan mucho a una revisión de literatura, por ejemplo, a identificar que quiero sobre un tema, entre más específico sea, te va a buscar los papers porque lo buscan todo lo que tiene, digamos, tanto de acceso libre como privativo. Lo único es que no te va a dar el PDF, digamos, ¿verdad? Si es privativo no te lo va a dar, pero sí conecta, digamos. Entonces, son muy útiles las herramientas, y ahí hay muchísimas, ¿verdad? Aquí yo les hice un resumen como que las que estamos utilizando más, pero depende de qué se quiera y depende sobre qué quieran trabajar también. Por ejemplo, hay herramientas que permiten analizar leyes, ¿verdad? Entonces, no es el caso acá, pero entonces hay que ver sobre qué queremos y qué queremos seguir trabajando. Entonces, bueno, esos son unos ejemplos que nosotros también trabajamos por ahí en ese tipo de temáticas, y esa es la idea, que ustedes vayan, se pierde el miedo. Vamos a ver, hay que no gastar, invertir tiempo en analizar la herramienta. Algunas son muy sencillas y otras tendré que estar, no sé, 3, 4 horas. Bueno, nosotros que hemos hecho esta charla, pero tenemos talleres de las herramientas, ya las manejamos a un nivel diferente, pero porque hemos estado revisándolas, trabajándolas, haciendo pruebas. Entonces, por ahí un poquito esa parte de la prueba. Tal vez estos afiches, esa frase que se ve ahí arriba, eso no lo hice yo, pero la colega que trabajó eso me contó que todas las, bueno, estos son dos ejemplos, pero hay un montón de productos que se han desarrollado aquí, que ella todas las frases las hizo con ChatGPT. Lo que hizo fue como meter el concepto del producto, lo que se había hecho, y le empezó a tirar. Y entonces decía, esta suena bien, ¿verdad? Porque ahí eso es algo como para llamar la atención sobre el... Exacto. Digamos que le dio un montón el tiempo que hubiera... Ayuda a mejorar tiempos en algunas tareas. Digamos, aquí no estamos haciendo el taller del chat, pero bueno, en el taller vemos el prompt, que es la instrucción, la especificidad, cómo se redacta, pero eso es, digamos, genera de alguna forma. Vamos a ver, yo siento que nosotros como seres humanos no somos creativos en muchas cosas, somos buenos en unas, pero no somos tan buenos en otras. A ver, a mí me ponen a redactar un cuento corto, yo no sé mucho, ¿verdad? El cuento corto, y había una vez
pero habrá gente muy especializada, especialistas también en esa parte. O como decía la profe, llevarlo a un nivel de una imagen que sea para un joven y no para mí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde esas herramientas ayudan un poco en la creatividad. No solo la creatividad, sino facilitan la tarea. Pero hay que saber a dónde y qué es lo que tenemos que hacer. No sé si algún otro lo ha usado o quiera dar un ejemplo. Quiero dar un ejemplo donde sí se llega como a un límite técnico. Sí, correcto. Por ejemplo, bueno, yo soy especialista en lácteos y revisando procesos de producción de queso, diagramas de flujo, las etapas. Entonces alguien decía, no, es que esto no da todo. Y le bueno, pídale un diagrama de flujo de queso cheddar. Y lo que tira es un diagrama de flujo de queso. Que en internet hay miles, unos bien y otros mal. Entonces construye, yo le dije, sí, ahí se puede hacer un queso, pero no es cheddar. Le faltan cosas como ya muy específicas, entonces uno puede ir afinando. Y puede ir afinando. Pero queda debiendo. Ajá. Entonces, creo que es interesante, ¿verdad? Que uno también tiene que tener claro, y usted lo mencionó, que hay ciertos límites y que también uno debería creer que No. La herramienta es así, la herramienta es una herramienta de apoyo y no es una herramienta que le viene a resolver a niveles más científicos, la herramienta no te va a resolver el problema. Pero sí facilita algunos detalles bastante amplios. Por eso nosotros indicamos algunas aplicaciones en docencia y otras herramientas para investigación. Bueno, ahora Adrián les va a comentar qué pasa esto en la literatura científica, que también es interesante que lo veamos. Hay muchos papers, y no lo voy a robar aquí las ideas a Adri, comparativos, digamos, cómo lo hizo el chat y cómo lo hice yo. Y el anexo del paper es el que hizo el chat, ¿verdad? O sea, yo, Ramón, redacté un paper sobre lácteos X especialidad y hago una prueba de cómo me lo redacta el chat apartado por apartado, y esos papers han sido muy útiles porque son el comparativo, digamos, el mío y el creado por la IA. Y te permite ir viendo dónde están las deficiencias y las facilidades. Hay en salud, en medio ambiente y en aplicaciones tecnológicas de lo que he visto. Entonces, por ahí un poquito esta parte y Adrián ya les va a ir a comentar un poco más de otros. Allá. Adelante, profe. Nada más muy rápido, yo lo he utilizado para generar código y revisar código, por ejemplo, de análisis estadísticos y funciona muy bien. Generalmente cuando hay problemas, por ejemplo, en R, lo que uno hace es consultar en foros, o sea, por lo que es el GPT, todo lo soluciona de forma muy eficiente. Y hace poco nos pasó también que para un curso en docencia, los estudiantes estaban más familiarizados con una herramienta y era también gratuita. Y los análisis, otro profesor los tenía, pero en una herramienta que tenían que pagar. Entonces lo que hicimos, ya sabíamos cuál era el resultado, teníamos las bases de datos y por medio de, en este caso, ya se empezó a preparar el código y se emuló totalmente lo que se hacía en una en la otra, sin mayor complicación. Sí, entonces, sí. Es cierto, en estadística nosotros para mejorar código en R, digamos que R es como muy usado, ¿verdad? Entonces eso es una facilidad y es un buen uso, ahí tienes toda la razón. ¿Profe? Sí, gracias. Es que yo también lo he utilizado para generar código en R y justamente se me presenta ese problema. Necesito un software que me valide lo que me está diciendo ChatGPT, que es el código en R. O sea, yo no puedo simplemente confiar en que lo que me está diciendo está bien porque muchas veces tiene muchos errores. Entonces, si yo no tengo un software de pago para validar lo que puedo validar, yo no lo recomendaría. Sí, depende del análisis. Ahí es, digamos, hay, como R, digamos, en R hay que generar el código, generar el script, generar la instrucción, ¿verdad? Obviamente hay otros software mucho más robustos de pago, ¿verdad? Si uno entra, no sé, MATLAB, por ejemplo, o alguno de estos, ¿verdad? Ya te da mucho más específico. Pero bueno, hay un precio que pagar, dice el dicho, ¿verdad? Pero es útil y es una muy buena aplicación digamos, de la herramienta en este tipo de cosas estadísticas. Adri, si gustas. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar un poquito sobre lo que es la inteligencia artificial y cómo es que se ha ido integrando un poco a los procesos de investigación. En mi caso, pues yo soy editor de 2 revistas de acá de la U y vieran que es un poco
vacilón cómo a partir de que estas herramientas surgieron, se nos han disparado la cantidad de artículos que nos llegan. Y lo curioso, y no sé si a ustedes les han pasado sus trabajos con estudiantes, es que vienen perfectamente escritos. Cosa que antes, sospechosamente bien escritos. Y palabras súper lindísimas, rebuscadísimas, que usted dice, bueno, esto lo tuvo que haber escrito una persona muy letrada, ¿verdad? Y antes no era así. Entonces, a mí me surge, y siempre desde que este tema lo hemos empezado a dar, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos nosotros integrarlo en lo que es los trabajos académicos, ¿verdad? Sea tipo de investigación como artículos científicos o sean tesis. Vieran que hace poco me pasó, y podemos ir tal vez conversando sobre este mismo ejemplo, de que me llega un estudiante a la que le estoy dirigiendo la tesis y resulta que en 3 días hizo un marco teórico, pero aquello era una cosa perfecta, ¿verdad? Claro, había copiado y pegado todo lo que el ChatGPT le tiró. Entonces, claro, es muy bonito, como ustedes lo mismo lo han mencionado, integrarlo a nuestras clases, y creo que debemos integrarlo porque no, o sea, lo van a seguir usando. El problema es cómo lo están utilizando, ¿verdad? Y acá también he visto muchas personas que antes no se dedicaban a la escritura académica, ahora se han volcado a escribir. ¿Por qué? Porque simplemente ponen las ideas y el chat o cualquier otra herramienta les hace el artículo prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que hemos, o por lo menos yo he ido recopilando para saber si esta pregunta que les hacía al inicio tiene sentido o no? Y bueno, me encontré algo muy curioso, y es que, por ejemplo, algo que nosotros citamos mucho como una fuente confiable, que es la UNESCO, lo da como una maravilla y más bien aconseja el uso del ChatGPT como herramienta dentro de los procesos de aprendizaje. De hecho, me llama mucho la atención que dice que estas, digamos que por decirlo así, las tareas de pensamiento, que son como muy técnicas, ¿verdad? El documento es muy largo, pero más o menos lo que resume es que las tareas de pensamiento, que son muy técnicas, dejemos al chat, y que los seres humanos podamos empezar con un bosquejo ya bien estructurado. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto que muchas personas han estado haciendo? Por ejemplo, le dicen al alumno, redacte los objetivos de la tesis como sea, después se lo metemos al chat y eso lo arregla. Entonces, ¿qué está pasando? Que muchas personas están confiando de que es una herramienta que me ayuda a mejorar. Entonces, más bien, estamos como perdiéndole, por decirlo así, la capacidad de poder estructurar una oración bien escrita y bien comunicada a un estudiante, y que escriba lo que quiera y después de esto lo maquilla y lo deja bonito, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos ha pasado? Y lo hemos también detectado, que los estudiantes están perdiendo esa capacidad de escritura, ¿verdad? Y esa capacidad de comunicación. Leo unos correos que me dicen, ¿esto quién lo escribió? Claro, es el estudiante sin el chat, ¿verdad? Porque el trabajo está súper bien hecho. Y vieran que también con los artículos pasa eso. O sea, conozco personas que lo que me dicen es, no, hombre, yo no me complico. Llegué a las conclusiones de mi artículo, las hice en una lista y le dije al chat, redáctela como si fuera para un artículo científico. La redactó lindísimo. Y entonces uno dice, bueno, pero usted hizo el esfuerzo de hacerlo. Y le dicen, no, ¿para qué? Si ya se lo escribí mejor de lo que yo lo puedo escribir. Entonces, ya estamos llegando al punto donde nos creemos hasta menos, que era algo que Ramón decía al inicio, nunca creerse menos de lo que el chat pasa. Y vieran que con estas generaciones nuevas ha pasado algo que a mí me llama mucho la atención. No les voy a poner el video porque nos haríamos aquí muy largo, pero se los resumo y les queda la presentación, ustedes pueden ingresar y verlo. Este muchacho se llama Sergio, es un español, me lo encontré en TikTok y después agarré este video de YouTube, que es donde él explica todo un proceso que él quería tener ingresos pasivos, ¿verdad? Entonces, digamos, su fuente monetaria es lo que él comercializa con YouTube, pero quería tener un ingreso pasivo ahí, digamos, extra. Entonces él una tarde le dijo al chat que creara un cuento, porque él no sabía escribir, y de hecho en el video él es muy honesto, y por eso es que me gusta, porque él dice, yo de cuentos infantiles no sé nada. Le pidió al chat 5 ideas de cuentos, y el chat le tiró 5 opciones, le gustó uno que se llamaba Isabela, un viaje por las estrellas, entonces le dijo que desarrollara la historia con ese argumento, ¿verdad? Y después utilizó otra herramienta que es Midjourney para agarrar el cuento que había generado el chat GPT e ilustrarlo. Entonces, en una tarde creó un libro. De hecho, si nosotros viéramos, aquí está el libro, y no sé si puede ingresar al enlace que debe estar en la presentación. En la misma imagen es nada más.
Déjenme para que veamos que pero estaba en ser una imagen, entonces. Buena presentación a pantalla completa. Sí, pantalla completa. Ajá, ahí, ¿verdad? Pero no. Pero joder, ya lo voy a proyectar. Hay varios que son así, proyectar en la página. No. Si le hago proyectar pantalla o compartir pantalla. Algo que me va a preguntar es Sí, pero solo en el Zoom, no en el proyector. Bueno, parece que no lo quiere proyectar en el proyector. En el Zoom sí se ve. Bueno, el asunto es, para no atrasar más, es que cuando uno ingresa en el enlace que está acá, lo lleva a la página de Amazon y encuentra el libro. Pero el libro, bueno, vale $2 y algo, lo vende con la idea de que es un libro didáctico que le va a enseñar a los estudiantes valores, bueno, a los niños, más bien a las niñas valores, pero además, vean que él se pone como autor del documento y entonces él es el autor de ese cuento. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿ustedes consideran que eso es ético? Ponerse como autor. ¿A quién pondrían ustedes como autor? ¿Al chat? ¿O a Midjourney? ¿O a las dos herramientas? Una pregunta muy interesante porque en el contexto de propiedad intelectual, yo creo que Vane sabe más que yo de eso. Hay un vacío al respecto. No se puede decir, o sea, todo lo que está hecho está para el ser humano, no para este tipo de cosas. Sí, pero Entonces, es complejo establecer desde el punto de vista de leyes cómo se manejaría esa parte. Pero creo que es antiético que se ponga como autor. Pues sí, lo que pasa es a quién se le atribuye la propiedad intelectual de este tipo de trabajos, ¿verdad? Como dice usted, es todo un tema. Pero vieran que eso, digamos, esto es un ejemplo de un libro infantil, no pasa nada. Ahora, no pasa nada en términos de que lo vende, ¿verdad? Pero cuando uno le pregunta a personas que sí saben de literatura infantil, saben que crear un cuento no es simple y sencillamente sentarse y escribir palabras bonitas, ¿verdad? Detrás de esto existen un montón de metáforas e imágenes que pueden jugar con el pensamiento y con la psicología de la persona infante que lo está leyendo o a quien se lo están leyendo, ¿verdad? Y esto hace que redactar un cuento infantil que parezca tan inofensivo tenga que tenerse ciertos cuidados porque, o sea, estamos de cierta forma moldeando el pensamiento de una persona que no distingue entre la ficción y la fantasía y lo real y la literatura, ¿verdad? Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Esta persona desde el minuto 0 del video dice yo no sé nada de cuentos infantiles, pero después cuando termina el producto lo sube a Amazon y lo vende como un cuento, como una enseñanza para una población infantil. Entonces, eso como les digo, es en el plano, pero vieran que esto empezó a llegar a la academia, ¿verdad? Y empezamos a ver que empiezan a generar artículos. En este caso en específico, vean ustedes, aquí lo ponen acá como el chat GPT, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se han puesto a publicar o si ya han tenido la experiencia de publicar en alguna revista, pero quienes los han hecho saben que llegar a revistas que están indexadas en Scopus no es tan fácil, ¿verdad? Cuesta publicar un artículo ahí. Lleva mucho trabajo y a veces las correcciones son fatales y pues o a veces hasta hay que lidiar con los rechazos. Vieran qué curioso, porque el chat GPT, cuando usted ingresa, bueno, es que no creo que lo podamos ingresar, ¿verdad? No, al chat no. No, al artículo, es que ese también tiene un enlace. Posiblemente. No lo presentó. Bueno, no importa. Vieran que hay varios artículos ya donde el chat GPT aparece como coautor de los documentos, pero lo que más curioso no es que sea tanto la cantidad, en realidad son como 5, es que si ustedes se meten a hacer el análisis de las citas, ya tienen 300 citas en Scopus. O sea, hay gente que sin pensar ha citado a ChatGPT como autor. Incluso si ustedes se meten a Scopus, tienen ID de Scopus y aparece, ¿verdad?
En particular, este artículo, tuvieron que republicar una versión nueva con una retractación. Y entonces, si ustedes se meten a revisarlo, lástima que no pudimos, aparece acá un logo donde el autor se tuvo que disculpar con la editorial y con el público lector porque no consideró que el ChatGPT no podía ser autor de un documento. ¿Verdad? Entonces, esas cosas, uno que está en este trabajo de estar publicando, de crear documentos, pues hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces, a partir de este tipo de artículos, ¿verdad? Empezaron a sacar esta nota del 2023, ¿verdad? Donde hay noticias que dicen que el ChatGPT aparece como coautor de por lo menos 4 documentos y que esto obviamente empieza a prender las alarmas, ¿verdad? De las grandes casas editoriales. Y entonces caen a la pregunta de que si puede ser considerado como coautor de un documento, ¿verdad? Porque hay ciertos criterios que se tienen que seguir y el chat los puede seguir. La gran mayoría puede seguirlos, digamos. Uno de los criterios más importantes es que haga una contribución sustancial al artículo, ¿verdad? Ese es un criterio para yo poder decidir quién es y quién no es autor. Resulta que Nature, Science y Elsevier llegaron a una conclusión y, por ejemplo, pasaron una política muy similar entre ellos, pero no aceptan del todo ningún documento, y hasta la fecha creo que así lo mantienen, no aceptan del todo ningún documento que haya sido hecho con ChatGPT, ni ninguna imagen, ningún gráfico, y lo consideran igualmente a una falta ética, no diferente al plagio, es lo que dice. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque sí hay revistas que del todo no aceptan este tipo de documentos, incluso, por ejemplo, en la revista de la escuela nos pasó de que estaban haciendo como un artículo probando el chat y al final, como novedad decían, a continuación le solicitaremos al chat que hagan las conclusiones de este artículo y pegaron las conclusiones que el chat hizo, ¿verdad? Entonces, no pudimos aceptárselo por lo mismo, porque estamos en ese limbo de, ok, lo consideramos, no lo consideramos, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica, por lo menos, la legislación está muy lenta con este tipo de cosas, ¿verdad? La regular, por ejemplo, aquí en la universidad todavía no sabemos cómo hacer un reglamento que se pueda, digamos, porque hay gente que me dice, sí, Adrián, pero hay detectores de plagio, ¿verdad? Y hay detectores de texto generado por inteligencia artificial. Bueno, uno de los más buenos es el mismo detector del ChatGPT y la misma casa de OpenAI ha dicho es que son tantos millones de parámetros de búsqueda que nosotros no podemos seguirle el ritmo para detectar todo el texto. Y vieran qué curioso, ustedes si son algún día docentes y les toca, nosotros tenemos en la revista, bueno, en la revista del CCP tenemos una filóloga muy buena, tomamos un artículo que ella revisó por ahí del 2020, ni siquiera existía un chat, ¿verdad? Y se lo pusimos al detector de ChatGPT y adivinen qué pasó. Detectó que el 100% estaba hecho con inteligencia artificial. Un artículo de cuando ni siquiera existía la inteligencia artificial. Entonces, llegamos a la conclusión, después lo probamos con otro profesor y nos pasó similar, que el ChatGPT y todos estos detectores de texto, lo que asumen es que si el texto está escrito mal, lo hizo un ser humano, y si el texto está escrito bien, lo hizo una máquina. ¿Verdad? Entonces, ese es como el mensaje que nos está diciendo. Entonces, yo le digo a las personas, bueno, hay ciertas formas de darlo. Por ejemplo, ciertas palabras. El chat, por ejemplo, escribe mucho en oraciones con gerundios. El chat, por ejemplo, siempre termina en resumen, en conclusión. Sí. Pero yo le he pedido explícitamente, no, o sea, redacte de manera diferente sin usar gerundios, o sea, como no use los parámetros normales que utiliza la respuesta de inteligencia artificial, me lo redacta como si yo lo hubiera redactado. Bueno, se lo pongo más fácil. Yo dándole esta clase a mis estudiantes de licenciatura, uno levantó la mano y me dijo, profe, pero hay una IA que humaniza los textos. Y entonces te copia el texto y lo pega en esa y te lo humaniza. Y le quita todo ese parámetro. Y entonces otro profesor, Roberto Calderón, que también da estas charlas con nosotros, nos dijo, bueno, pero es que también uno cuando copia el texto y lo pega en Word, se puede pasar el metadato y eso después puede ser rastreable. Pues otro estudiante encontró que es muy fácil, usted lo coge, lo pega en un bloc de notas, que es un texto plano, después lo pega a Word y se elimina todo lo que hay dentro. O sea, siempre hay formas de
Sí, digamos, es como una guerra ahí contra un monstruo invisible, eso. ¿Verdad? Y entonces, bueno, para responder esto de las autorías, por lo menos la gran mayoría de revistas en el mundo, nos guiamos por la declaración de COPE. Que COPE, si no conocen, es una organización internacional que dicta, digamos, las buenas prácticas o prácticas, digamos, amparados a la ética, de cómo las revistas científicas deberían actuar. De hecho, es muy bonito porque tiene, por ejemplo, diagramas de cómo solucionar un plagio a nivel de comité editorial, o cómo hacer, por ejemplo, una retractación de un artículo a nivel de una revista y demás. Ellos hicieron una declaración sobre lo que es la autoría para poder considerar. Y como les decía, bueno, lo principal, ¿verdad? Es como lo hicimos nosotros, si no hizo nada, no se puede poner como autor, ¿verdad? Es hacer una constitución sustantiva, aprobar finalmente la versión para publicar, pero hay dos que definitivamente el chat no las puede hacer. Y son las que tienen que ver con expresar voluntad, ¿verdad? Que eso solo los seres humanos las podemos asumir, que es la aceptación de términos, que es una cuestión propiamente de voluntad, y la capacidad de ser coautor, y además de eso, responder legalmente por lo que uno escribe, ¿verdad? Si el documento, por ejemplo, tiene alguna implicación social y es debatible, pues uno como autor que publicó ese documento no puede negarse, digamos, a asumir esas palabras. Y este chat, no, de hecho, cuando se le ha preguntado a OpenAI qué hacen ellos con, por ejemplo, las respuestas racistas o las respuestas que se han dado en términos, por ejemplo, me acuerdo que en la escuela de filología, un profesor hizo, no, perdón, de humanidades, un profesor hizo el experimento y le preguntó, eso fue hace el año pasado, qué había pasado con el holocausto judío, y el chat le contestó que él no tenía evidencia para hablar sobre eso. O sea, un tema tan ampliamente conocido, y decía que no. Pero cuando él le preguntó algo completamente irreal, como de cómo invocar un demonio, le dio todo el parámetro, le dio toda la guía y le dijo a qué horas y qué tenía que llevar, y al final hasta le puso cuidado porque estás invocando un ser maligno que no sé qué ni cuánto, ¿verdad? Entonces, cuando se le ha consultado y a OpenAI sobre eso, ellos dicen, bueno, es que nosotros hicimos la programación, las respuestas no están bajo nuestro control, o sea, la información que se genera no es de nosotros, ¿verdad? Es un parámetro matemático que funciona con estadística y la probabilidad, y eso es lo que contesta al final. Entonces, bueno, según COPE, y de hecho es muy gracioso, aquí yo les dejo el enlace si quieren, y ojalá la puedan revisar, porque es muy gracioso que al final la autora de la declaración pone el nombre de ella y firma diciendo, este texto fue escrito enteramente por un humano, ¿verdad? Entonces yo le vacilo a las personas diciéndole que en un par de años, que somos editores, vamos a decir, bueno, esto es una revista artesanal porque todos nuestros autores son humanos. Y le hicieron a mano. Y entonces entramos a la parte que hablábamos de la propiedad intelectual, que es otra cosa. Ya sabemos que no puede ser autor, pero entonces, ¿a quién se le atribuye? En esto, hay ya, como les digo, el debate de que si se le puede atribuir o no la propiedad intelectual a una máquina no es nueva. De hecho, vean que y esta información la tomé basado en lo que expone Diego Salas, que es de la oficina jurídica, que ellos, pues estas consultas les ha llegado de forma constante. Él nos dice, vean, desde 1884, o sea, hace más de 100 años, ya se debate si nosotros tenemos digamos, la potestad de darle a algo que no sea un ser humano la propiedad intelectual, ¿verdad? Y la gran respuesta ha sido que no. Digamos, un caso sonado, por ejemplo, el de esta Krauss Hills, que le toma una foto a un autor, a Oscar Wilde, y después la casa, digamos, la litografía, empieza a publicar los artículos con la foto del señor, y el fotógrafo reclama. Entonces la litografía lo que dice es que no, que los derechos de autor le deberían pertenecer a la cámara que tomó la foto, ¿verdad? Ese fue como lo primero. Entonces después de un estudio dijeron, no, la cámara es el instrumento, ¿verdad? El autor de la foto es el fotógrafo que acondiciona la obra, que pone las luces, que, digamos, posiciona el modelo y demás. Y las más recientes, pues bueno, esta por ejemplo, que es muy curiosa, la de 1977, que es Durantia, y pues esto es como la Biblia, ¿verdad? Es un ser divino que supuestamente hay un grupo de personas que tienen como una religión que pues, adoran a Urantia, y resulta que una de estas personas que se integró al grupo
tomó lo que la gente transmitía de forma oral y le hizo un libro. Entonces, cuando lo publica, la Fundación Urantia la demanda y le dice que ella no es la autora de ese libro, que el autor es Urantia, que es el ser divino que inspira todo, ¿verdad? Entonces ahí la oficina de copyright dice, no, o sea, no podemos asumirle a alguien como Dios o Buda la autoría, digamos, de un manuscrito, ¿verdad? Y el caso más reciente, que es este que está acá, no sé si lo han escuchado, de un mono que se llama Naruto, y un fotógrafo que se llama Slater, que el fotógrafo pues deja la cámara encendida con ciertos parámetros, el mono agarra la cámara y se hace un selfie, ¿verdad? Entonces, cuando al fotógrafo que le pareció muy gracioso, empieza a publicar la foto en sus redes sociales, el refugio donde vive Naruto reclama los derechos de autor y le dice que le pertenece al mono. Y esto es muy parecido, digamos, a estos famosos cuadros que uno ve en internet de los perritos que pintan y las gallinas que pintan, ¿verdad? Y entonces se venden porque los hizo un animal, pero bueno, al final la oficina ha dicho no, o sea, le corresponde a un ser humano asumir la propiedad intelectual de un objeto. Entonces, ningún ser humano, porque de hecho, de forma reciente, como en el 2020 incluso, quedó claro que ningún animal tampoco tenía propiedad intelectual. Y entonces, bueno, también otro caso muy sonado, que también aquí les dejo el enlace por si quieren ver la nota completa, es que precisamente cuando las personas empiezan a experimentar con el chat GPT, y pues obviamente a todos nos llama la atención, digamos, yo veo como dicen ustedes lo que escribe y uno dice, pues puchica, lo escribe está más bonito que yo. De hecho, por ejemplo, les cuento, muchos de los rechazos que antes eran machotes de las revistas, ahora yo le digo, mira, rechácelo por esto, esto y esto, y hace un correo lindísimo, muy diplomático, donde rechaza el artículo de la revista. O, por ejemplo, cuando hay convocatorias de las revistas, entonces había que escribir y cambiar todo, ahora una vez haga una convocatoria para tal fecha, esta es la revista, le pone un enlace y él hace una convocatoria de artículos bastante bien. Pero resulta que este señor de acá, no sé cómo se pronuncia, empezó a hacerle ciertas preguntas, y es como dicen ustedes, entre más técnica sea la pregunta, más falla, ¿verdad? Y miren que a mí me pasó, y por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque, por ejemplo, yo cogí ChatPDF, perdón, y subí un artículo que yo publiqué. Y resulta que cuando le dije que me explicara el artículo, me lo explicó súper bien, pero cuando empecé a hacerle palabras, y por eso hay que tener mucho cuidado con los estudiantes, porque están usando este tipo de herramientas para no leer, y yo empecé a decir, bueno, dígame el conjunto de variables, y me tiró las variables, pero no me las escribió tal cual yo las había escrito. Empezó por ahí, entonces yo dije, bueno, tal vez es que las interpreta. Pero cuando le dije que me dijera la fuente de los datos de esas variables, resulta que no me las, o sea, que empezó a poner, por ejemplo, el INEC, y yo no había utilizado el INEC, había utilizado otra base de datos del Ministerio de Salud, y empezó a poner algo del Ministerio de Hacienda porque yo utilicé el índice de desarrollo económico. Y resulta que eso no lo tomé de ahí, sino que lo tomé del índice de desarrollo humano, una cosa así. Después agarré ese mismo artículo que ya había publicado y lo llevé a ChatGPT y le pedí con la base de datos del artículo que me hiciera la correlación que yo había hecho, ¿verdad? Con la cual yo había utilizado R y había utilizado ArcGIS para hacer una correlación geográfica. Y resulta que empezó a darme por buenas variables que se salían de los intervalos que tenían que más bien haberse descartado porque podían incitar a un error del artículo, ¿verdad? Y que más bien podían generar interferencia porque realmente no son significativas. Entonces había que, o sea, la sugerencia que tuvo que haber puesto era tiene que volver a correr el modelo, ¿verdad? Eliminando estas variables. Pero ahí no lo logró. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque algo que sí han hablado mucho en temas, bueno, en espacios de discusiones de este tipo, es que las personas que no saben escribir están empezando a escribir y están dando por buenas muchas de estas cosas, ¿verdad? Están pidiéndole, por ejemplo, que les hagan gráficos y no saben si el gráfico está bien hecho, o que hagan una interpretación estadística y no saben si, digamos, el procedimiento está bien hecho, ¿verdad? Entonces, esto corre en mucho peligro porque también está pasando que los revisores de los artículos no están verificando la exactitud de los datos. Entonces, al final se están publicando artículos de pseudociencia con información que se da por publicable, por buena, y se está citando. Entonces, al final esto es como una cadena de Facebook, ¿verdad? Y de que publicamos artículos que están mal hechos. ¿Qué es lo que pasa? Que antes era muy fácil porque, digamos que los artículos no eran tantos, entonces no tenía tanto más tiempo en revisar.
Ahorita, y gracias también un poco movido por esto, es que se están empezando a dar lo que se le llama el movimiento de ciencia abierta. Pero entonces muchas revistas lo que están diciendo es, ok, usted quiere publicar este artículo, se lo publicamos, pero tiene que publicar los datos con los que hizo el artículo. O sea, la base de datos tiene que estar publicada. Entonces, y aún así, diga, nosotros como editores, hay revisores que por más bases de datos que le damos, no van a hacer o sea, no van a agarrar la metodología y la van a replicar, o sea, simplemente ven la información y se les parece coherente, lo publican. El problema es que, bueno, como dice aquí, ¿verdad? Personas que sin experiencia están publicando. El problema es que cuando usted lo lee, usted dice, escucha, está bien hecho, ¿verdad? O sea, es un artículo bien hecho y las palabras tienen orden y tienen coherencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos usar nosotros? Bueno, yo lo que hago y lo que recomiendo es apoyarnos, por ejemplo, para la redacción de partes del artículo que no tienen como mucha significancia, digamos, que no tienen como mucha, no significancia, sino como que no pasa nada, digamos, si lo hace una máquina. Por ejemplo, los agradecimientos, los resúmenes los hace muy bien. La selección de términos, uno le puede decir, bueno, de acuerdo con los tesauros, escójanme las palabras claves para el artículo. O incluso, ¿verdad? Hay veces que uno se bloquea, como quien dice el bloqueo de escritor, y uno dice, puchica, ¿cómo escribo esto? Pero ya yo tengo el dato, ya yo sé que este dato, ¿verdad? Entonces uno puede decir, bueno, ayúdeme a acomodar un poco esta idea y ya tiene sentido. Por ejemplo, a mí me pasa, no sé si a ustedes les ha pasado también, cuando doy los cursos de la licenciatura y hay que ayudarles a los estudiantes a hacer los anteproyectos de tesis, me ha solucionado montones porque, por ejemplo, les puedo ayudar a mejorar un poco los artículos. Antes uno también tenía que decirle, bueno, mejore el artículo y después, perdón, el objetivo y después los vemos, ¿verdad? Ahora con esto yo veo como los objetivos que ellos traen y los puedo meter al chat y le digo, ayúdenme a mejorar estos objetivos sin cambiarle el tema ni el sentido. Y yo valoro uno por uno sus objetivos y digo, no, sí, me parece lógico, me parece coherente, y entonces le digo al estudiante, bueno, de repente podemos redactarlo de esta forma, ¿verdad? Entonces, eso me ha ayudado también, pero no decirle al estudiante, redacte usted los objetivos con el chat, porque eso sí me ha pasado que los estudiantes no lo piensan, ¿verdad? Dicen, uy, no, esto me salva la vida. Bueno, yo creo que yo siendo estudiante lo haría igual. Después, hay sugerencias de estructura de texto, que esto es lo que la UNESCO lo recomienda mucho. ¿Verdad? Uno le puede decir, bueno, aquí tengo este artículo, ¿verdad? ¿Cómo puedo, digamos, generar tengo esta idea, ¿cómo puedo generar un artículo a partir de la idea? Entonces, ellos, el chat, le puede decir, no, paso 1, recolecte la información de tal cosa. Paso 2, aplique entrevistas X y X. Paso 3, haga tal análisis. Paso 4, interprete los resultados de esta forma. Eso lo he visto que lo hacen muy bien. Y también, perdón, para darle coherencia al contenido, que a veces cuando nosotros publicamos como en grupos, ¿verdad? Pues cada quien tiene su estilo de redacción, es diferente y en algunas ocasiones es muy marcado cuando uno lee dónde empezó a escribir un autor, dónde terminó y dónde empezó la otra persona. La revisión de texto la hace muy bien y entonces uno le puede decir un prompt sencillo que haga una revisión del documento para coherencia y que solamente lee las sugerencias. Entonces, él le dice, bueno, en la introducción hay tal párrafo que no tiene coherencia o que podría pasarlo al principio del documento, entonces no se lo está corrigiendo, pero sí le está dando la idea de cómo corregirlo. Crear flujos de información, nosotros lo hemos utilizado para crear, por ejemplo, le pedimos que haga un diagrama en formato .dot sobre, por ejemplo, el proceso editorial de una revista. Después uno lo agarra, lo pega en una plataforma donde genera diagramas a partir de código y entonces él le genera el diagrama y uno puede ver si el diagrama es a gusto de uno. También, bueno, como les decía, colaborar en el proceso de unión de las partes del trabajo para que haya igual como un hilo conductor del mismo. ¿Qué sí se tiene que tomar en cuenta? Lo primero es que lo que se recomienda es que siempre se declare el uso de la inteligencia artificial para la creación de contenidos. Siempre se tiene que mencionar y se debe incluir una descripción, y esta es la forma en que algunas revistas que sí lo han estado aceptando lo piden, es incluir, por ejemplo, las revistas de la Nacional, que recientemente sacaron una declaración que se llama la Declaración de Heredia. Ellos dicen que se puede utilizar para ciertas cosas con cierto cuidado y que cada vez que se use tiene que incluir una descripción de qué fue lo que se hizo con inteligencia artificial, el nombre de la herramienta o el modelo y bueno, el proceso, ¿verdad?
Algo que yo les recomiendo es siempre revisar las normas, ¿verdad? Los espacios de trabajo, a ver si son permitidos el uso de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay revistas, como le digo, que del todo no lo permiten, ¿verdad? Y la última como recomendación es algo muy lógico, pero muy importante. Si yo no tengo la capacidad, por ejemplo, de revisar una prueba estadística, mejor no la pido que la haga, porque no sé y no puedo garantizar la veracidad, digamos, de los resultados. Por ejemplo, yo que trabajo en revistas, yo puedo revisar textos, puedo ver un poco los objetivos, y digamos que de cierta forma tengo un criterio para decir, bueno, el objetivo se compone de una acción, de un sujeto de estudio, de un evento, de un fenómeno, ¿verdad? Pero si el estudiante no sabe que esas son las partes de un objetivo, a mí me han llegado ahorita en este momento tesis donde un objetivo específico es hacer encuestas. Así, ese es el objetivo, y el estudiante llega, o sea, ¿cómo lo da por bueno para presentárselo a un profesor? ¿Verdad? Y bueno, después me doy cuenta, leyendo un poco, que es que están utilizando este tipo de cosas y bueno, es un poco serio el asunto. Pero lo que siempre les digo a ellos es, bueno, si no tienen la capacidad de revisar, mejor no lo hagan. Por ejemplo, usted que hablaba que era experta en lácteos, yo no le puedo decir, hágame un artículo si yo no puedo revisar esto que son lácteos, ¿verdad? O sea, no tengo ni idea qué se puede ver ahí. Y esto es muy peligroso porque les digo, hay muchas personas que sí lo están utilizando de esta manera. Ahora, algo que, bueno, como les decía en algún momento, ¿verdad? El GPT, todos los GPTs, tienen una capacidad de generar textos que suelen ser convincentes. Pero cuando uno los desmenuza, ¿verdad? Y especialmente cuando uno está en docencia, que tiene tantísimos trabajos, uno nada más va haciendo como un scanning del documento porque no se puede leer tan a detalle, pero si uno los agarra y los empieza a leer, generalmente empiezan a tener errores. Y los errores más comunes que tiene el GPT es lo que uno, digamos, que en filología ve como errores de novato cuando escriben, y es que empieza a tener circunloquios, o sea, empieza a tener la misma idea, la escriben de diferente forma una y otra y otra y otra vez como para justificar bien la idea, ¿verdad? Y esto es algo muy común cuando se está comenzando a escribir. Y entonces esto sí lo hemos visto que lo comete muchísimo el chat, empieza a escribir lo mismo varias veces, incluso si se lo preguntan de formas diferentes, pero es el mismo tema, les responden cosas parecidas pero con otras palabras, pero la idea como que la mantienen. Y bueno, la inteligencia artificial está informada de observaciones del mundo real, que esto es algo importante, ¿verdad? Nosotros, digamos, estamos expuestos a un entorno completo, y esto es lo que yo siempre he dicho que uno como docente debe transmitirle al estudiante. O sea, nosotros tenemos la capacidad de hacer mucho más allá de una máquina, para no creernos menos que ellas. Ellas están metidas ahí en un mundo encerrado entre parámetros de computación. Nosotros tenemos pues la capacidad de ver más allá, de analizar el entorno, de ver todo lo que nos rodea, de todo lo que, digamos, se vincula. Estos modelos no, pero entonces son siempre muy cerrados y siempre van a estar como más herméticos. Entonces, nosotros como seres sociales y seres humanos, pues tenemos obviamente que transmitirle a los estudiantes esos valores digamos, de la curiosidad, la creatividad, la indagación, ¿verdad? Que son como los valores humanos y sociales. Y bueno, ya como para concluir, siempre lo he dicho, a pesar de que en la presentación hablo a veces muy mal del chat, yo lo utilizo muchísimo. De hecho, ahorita que estoy dando un curso de tercer año en la carrera, hay un trabajo que es completamente usando el chat GPT, y es hacer un instrumento para hacer una auditoría en una biblioteca. Y entonces lo que hacemos es eso, o sea, ponemos una norma que es muy compleja para estudiar, la norma 1, que habla sobre calidad de bibliotecas, y se la ponemos al chat y el chat nos genera un instrumento. Entonces nosotros como profesionales lo que hacemos es validar que el instrumento sea aplicable a un entorno, digamos, ficticio, por ejemplo, una biblioteca, y le ponemos la biblioteca X, y entonces los estudiantes tienen que decir, bueno, esta pregunta no, esta pregunta sí, o sea, más o menos como ayudarlos a hacer un diálogo. O nos obliga, digamos, obviamente a redefinir el proceso de enseñanza, o sea, ya la enseñanza tradicional de haga un ensayo, tráigalo a la clase, pues yo creo que eso hay que irlo dejando. O por ejemplo, lo de las comprobaciones de lectura en la casa, ¿verdad? Y tal vez en algún momento Noam Chomsky, que es un pedagogo pues, bastante reconocido, habla de volver a la escritura oral, perdón, a la escritura a mano, a las exposiciones orales. Nosotros hemos notado muchísimo que con la virtualidad y sumado todo este avance tecnológico, la capacidad del estudiante de comunicación se ha degradado muchísimo, pero muchísimo.
Entonces, pues nos obliga a redefinir, ¿verdad? Estos espacios de enseñanza, si hay que, digamos, por ejemplo, no dejarles tareas o trabajos tan técnicos, pero sí más, digamos, donde tengan que dialogar entre ellos, de hacer conversaciones, de aulas invertidas, por ejemplo. A nivel de nosotros, pues repensar el proceso el concepto de original, y esto es un tema generacional. Vieron que una vez en una charla una señora me comentó que el hijo de 5 años ganó un concurso con un dibujo que le pidió hacer a una de estas herramientas. Cuando ella le dijo, pero mi amor, usted me hizo este dibujo, y ella le dijo, mami, sí, la máquina no lo hubiera hecho si yo no se lo pido, ¿verdad? Entonces, para él, ese era su dibujo, porque él se lo pidió. Entonces, algo que he estado leyendo es precisamente que este concepto de originalidad, pues hay que irlo repensando también, ¿verdad? Porque estas generaciones entienden, igual como hay gente que dice, bueno, no, clases 100% presenciales, bueno, pero las generaciones nuevas están aprendiendo de otra forma. Desde que nacen, digamos, yo, mi hija de 4 años, desde que nacen estaba aprendiendo con máquinas, con televisores, con pantallas, con tabletas, ¿verdad? Entonces también hay que entender que son generaciones que han ido tomando información desde otros puntos y desde otros medios, que no es que esté tampoco ni bien ni mal. Obviamente no sustituir al especialista, como hablaba Ramón, ¿verdad? Siempre ir un pasito más allá de lo que nos dé. Cuidado con las herramientas de detección de texto, que era lo que les decía. En esto sí soy muy enfático, porque he escuchado profesores que son muy categóricos y dicen, no, es igual que Turnitin, lo subo y si me da un porcentaje, pues con eso califico, ¿verdad? Pues no, a veces no es así. Puede ser que uno tenga un estudiante que verdad escriba muy bien y pueda hasta salir uno con un poquito más de vergüenza. Y crear, y esto es súper importante, empezar a crear regulaciones de acceso y uso en los espacios académicos, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros como docentes aceptar y qué definitivamente no podemos aceptar dentro de nuestros procesos de enseñanza? Por ejemplo, en las revistas, ¿verdad? Ya se está tipificando que se están usando como ayuda, pero no pueden generar imágenes, gráficos ni demás. Pero bueno, esto es un diálogo que está pendiente. Incluso aquí en la universidad ya han habido intentos de crear una normativa. De hecho, la comenzó la Escuela de Humanidades para llevarla al Consejo Universitario y poder crear una regulación del uso de inteligencia artificial. Lo que pasa es que ustedes saben que cuando esto se apruebe pasarán 2 o 3 años y dentro de 2 o 3 años lo que está ahora ya no va a estar y esto será dentro de meses otra cosa completamente diferente. Entonces es sumamente difícil llevarle el paso al avance que esto está teniendo. Y bueno, esa sería la presentación. Más bien, muchísimas gracias y no sé si tienen algún comentario. Sí, tenemos un espacio, sí, preguntas, comentarios y vamos interactuando. A mí la inteligencia artificial me tiene pensando ahí, porque me parece que está haciendo una revolución en el ser humano. Y la universidad, como gestor de conocimiento, no puede quedarse atrás. Entonces, lamentablemente no hemos hecho esfuerzos importantes por incorporarlo en todos los contextos de la universidad. Y eso nos lleva a poder cometer errores como restringirla sin entenderla, o como mal usarla, o como otro montón de cosas. Entonces, espacios como estos son importantes para poder entenderla y discutirla. Pero, bueno, Mane me dio la oportunidad de hablar un poco sobre la temática en un curso de gestión de la innovación. Y para hacer es un esfuerzo especial de tratar de entenderla, o sea, a qué se refiere, entonces entender la parte de los algoritmos y otro montón de cosas, y empecé a entender que es como un niño la inteligencia artificial, o sea, son un montón de programas que se han ido estructurando y la inteligencia aprende como aprende uno. Conforme va teniendo más conocimiento, tiene mayor capacidad de usarlo y entender qué pasa. Eso quiere decir que no se detiene. Estos chats que ahora nos parecen un poco tontos, cada vez se van a ir haciendo más inteligentes, porque los programas y los algoritmos van a irse mejorando. Las redes neuronales, como las van haciendo y como las van haciéndolas cada vez más sofisticadas, van a generar programas más complejos. Claro. En resumen, lo que yo creo es que si no nos metemos a entenderla, no la vamos a poder usar y le vamos a tener miedo constantemente. Entonces, el crear espacios en que podamos verlos, a mí me preocupa mucho el profesional que formamos, porque el que va a llegar a las industrias, en el caso de nosotros de alimentos, va a encontrarse con que a donde llega hay alguien que le dice, ¿usted qué sabe de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo está usando para el desarrollo de productos? ¿Sabe cómo mejorar procesos? ¿Cómo utilizarlos mejor a través de eso? Y nuestros chicos van a estar, o sea, tenemos que darle respuesta a la sociedad.
Y eso implica un trabajo especial por parte de la universidad, que creo que nos hemos quedado debiendo. O sea, a mí me duele pensar que todavía nuestra universidad no sabe, no tiene claridad en la mayoría de las carreras cómo va a manejar esta tesis. Creo que hay, profe, dijiste dos cosas importantes. Primero, los espacios son importantes porque también ustedes se dan cuenta ustedes mismos qué están haciendo ustedes, ¿verdad? Que es lo que así empezamos nosotros. Resulta que ahí lo empezó a usar, después lo usábamos 3, después lo usábamos 5, después lo usábamos 15. Y ahora, pues como grupo, sabemos hacia dónde, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Eso es lo primero importante. Y lo segundo importante es, pues, como ir en esa creciente, ¿verdad? La universidad no te dice qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Y ahí estará, de momento, lo en la capacidad de cada uno en el aula, ¿verdad? O como investigador, hasta dónde lo llevo, como eso, ¿verdad? La herramienta es útil para poner al estudiante a analizar, o sea, dé las respuestas y yo como estudiante lo reviso, ¿verdad? Basado en mi conocimiento. Pero también está la otra parte que dice usted, que me parece muy importante, es afuera también hay un avance, ¿verdad? En la parte laboral. Entonces, hasta dónde nosotros o la universidad, las diversas carreras, vamos a ir avanzando. Nosotros esta charla, bueno, tenemos la versión amplia, que es cuando vemos redes neuronales, precisamente. Pero vamos, es como la vez número 15 que la damos en aula. Y entonces la hemos ido variando dependiendo del tiempo. Pero ahí cada vez nos damos cuenta de que la universidad necesita más impacto, tal vez una normativa, algo que regule y te diga, ¿verdad? Desde la parte educativa hasta también la parte un poco más de investigación, porque, a ver, la parte que habla Adrián, que es cómo usamos la IA para la publicación científica, más de un investigador no lo sabe, ¿verdad? O puede ser que, está bien, pues uno dice, no lo sabe, pero le sirve saberlo, sí, le sirve saberlo, porque también puede ayudar en algo el proceso. Entonces, por ahí, porque por ahí una programa, la mano. Sí, yo iba a comentar justamente, sumado el comentario de Viviana, que que yo estuve en un foro de alimentos y me sorprendió, por lo menos, bueno, la USFI nos habló mucho de cómo ellos utilizan la inteligencia artificial. La gente de mercadotecnia está súper alineada con estos temas, pero además el foro se trataba justamente de cómo ellos lo utilizan en los diferentes aspectos, ¿verdad? Desde calidad, desde investigación y desarrollo, y entonces yo dije, qué curioso, porque nosotros aquí, bueno, yo no doy el curso de desarrollo de producto ni mucho menos, pero yo dije, ¿qué tanto estaremos, lo que dice Diana, capacitando a nuestros estudiantes a llegar a equipos de trabajo así? Porque ellos hablaban de diferentes aspectos y a todos utilizaban inteligencia artificial, hasta para hacer presentaciones de ventas de productos. Eso es muy fácil. ¿Verdad? Y un montón de cosas. Y yo decía, qué increíble cómo hemos avanzado ya a ese punto de que, bueno, en la no lo digo porque fue abierto en el tema de que ellos usan inteligencia artificial en todos los aspectos. ¿Ya? Y una limitante, sí, perdón, una limitante es que, bueno, que nosotros de por sí ya es una limitante porque usamos las versiones gratuitas, pero las empresas son las versiones pagadas, que sí son muy robustas. A ver, yo tengo 5 páginas y con la versión gratuita de ChatGPT le digo, de esas 5 páginas, hágame una presentación. Entonces me tira el texto por slide y después me lo llevo a la que construye presentaciones, agarro eso y en 10 minutos tengo una PPT de mercadeo, digamos. O al menos con la noción general, ¿verdad? Yo no soy especialista en marketing, pero por lo menos tendría algo, un 80% estará relativamente pasable de lo que hacen las herramientas, ¿verdad? Entonces, por ahí eso es importante. Y justamente, perdón, nada más para terminar mi comentario, yo tengo una amiga que es diseñadora gráfica y ella, bueno, estudió artes y después se especializó y ella trabaja en el ICE y justamente ella me decía eso, que a ella le daba mucha cólera que no se tomara en cuenta la parte artística y que ahora, por ejemplo, el ICE está usando todas las imágenes elaboradas de inteligencia artificial. Entonces decían, es que es más rápido. Y ella decía, sí, claro, es más rápido, pero tiene un montón de defectos, ¿verdad? Porque ellos lo ven, no, por supuesto ni lo nota, ¿verdad? Yo creo que el público general ni lo nota, pero ella dice, los ojos, que se ven ojos desorbitados y ese tipo de cosas. En una pancarta de 7 metros, uno ni va a notar los ojos, probablemente. Pero entonces ella como artista, esas cosas sí las nota
y ella dice, a mí no me parece que se esté dejando de lado la calidad gráfica de muchas cosas, ¿verdad? Por utilizar inteligencia artificial, que es más fácil y más barato que contratar un fotógrafo, por ejemplo, ¿verdad? O un diseñador gráfico. Entonces también están esos bemoles, por así decirlo, ¿verdad? Pero sí, pero ahí es donde no podemos, está la otra contraparte, donde no podemos dejar de saber, ¿verdad? Que es ahí es donde yo les decía al inicio, la de que tenemos que ser especialistas, publicar y todo esto y lo otro, ahora tenemos que adicional conocer las herramientas y pues, bien o mal, tratar de conocerlas bien, porque es lo que también está girando alrededor de nosotros, eso es importante. Aquí, la profe. Que Marci mencionó lo de desarrollo de productos. Justamente Anita y yo llevamos un curso de uso de inteligencia artificial para el desarrollo de productos y lo hemos estado aplicando en la clase. Entonces, no nos basamos 100% en eso. Incluso hay cosas con las que no estamos de acuerdo de lo que aprendimos, pero sí utilizamos como el proceso tradicional y luego le pedimos a los estudiantes que utilicen la inteligencia artificial y que comparen los resultados y demás. Incluso tenemos un trabajo en donde ellos tienen que investigar las herramientas que hay para desarrollo de productos que son pagadas, que son capaces de hacer. Pero viene lo que mencionas, Ramón, lo que mencionó Ramón, que ¿verdad? Ahí sí nos quedamos un poco atrás porque nosotros tenemos acceso a las gratuitas y realmente las que tienen una potencia enorme para hacer cosas maravillosas son las pagadas, ¿verdad? Ahí es donde sí tenemos una gran limitante. y un comentario ahí también, se ha estado, que eso es útil, se ha estado publicando, digamos, hay uno que está revisando temas bibliométricos de que se publica un tema o esta área, se publican experiencias y eso es muy útil también, o sea, vamos a ver, se está dando experiencias en ciertas áreas como en salud, pero digamos, si ustedes empiezan a hacer experiencias en las clases, también publíquenlas, ¿verdad? Porque las experiencias hay muy pocas, hay muchas en salud que están haciendo en ciertas áreas, pero en las ciencias sociales o en ciencias agroalimentarias no hay tantas, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, o en la parte, como decía, en la parte más de alimentación, productos, ¿verdad? Publiquen la experiencia. Si ya han estado trabajando con estudiantes, traten de hacerlo, ¿verdad? O se juntan con nosotros también de y le damos la parte educativa o los colaboramos, ¿verdad? Creo que eso es valioso porque hay muy pocas experiencias en ciertas disciplinas. Y esto es importante. Yo lo que quería comentar es que Liliana en esa clase que yo le pedí que preparara para el curso, que al final hizo un ejercicio con los estudiantes y les puso temas donde son áreas de trabajo de nosotros, los graduados. Una es desarrollo de productos, pero está inocuidad, calidad, optimización del producto, revisar, ¿verdad? Y todos encontraron herramientas de inteligencia artificial para cada una de estas funciones que eventualmente tendrían que ejercer ellos como profesionales. Y es interesante, por eso ahí les digo, digamos, ustedes que ya han hecho el ejercicio en su especialidad y si han analizado esa herramienta en su especialidad, comunican la experiencia, porque, vamos a ver, hay experiencias generales y hay muy pocas experiencias específicas, y eso es lo que hace generar mejor conocimiento, ¿verdad? Las experiencias específicas en diferentes áreas. Entonces, por ahí un poquito también esa revisión. Y esto va a seguir. A mi parecer, la universidad lo que tiene es que normarlo un poco, porque si no, es todo lo podemos usar para esto, todo lo podemos usar para lo otro, o a dónde están los vacíos, ¿verdad? Bueno, Adrián mencionaba, ¿se cita o no se cita el chat, ¿verdad? En eso, era las preguntas que siempre lo hacían al inicio, en lo primero, bueno, APA ya lo cita, como comunicación personal es, por ejemplo, APA y para algunos otros estilos de citación. Entonces, tiene que ir avanzando esto también, por ahí un poquito los comentarios. Y van a seguir saliendo dudas. Tal vez una pequeña experiencia con uno de los chicos que le fascina lo que es programación. Entonces, conoce muy bien Python y está haciendo su pasantía en una empresa donde él propuso tratar de definir por medio de ecuaciones de regresión cuáles son las variables que más reflejan un proceso de mejora, de optimización con varios productos. Entonces, está fundamentándose más o menos en el criterio de árbol de decisión, que es parte de lo que está ligado a las formas en que se programan los algoritmos. Entonces, yo me pongo a pensar, si nuestros chicos salieran formados de mejora de procesos, de optimización en esa línea, se podría dar una flor en el hogar, porque las empresas siempre quieren mejorar. Entonces, el chico me preguntaba, profe,